queridos hermanos. En esta hora de la mañana les saludo a cada uno de ustedes, esperando que lo que hemos preparado con mucho cariño de parte de la iglesia sea de mucha bendición y agrado para cada uno de ustedes. Les invito a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos, Señor, ante ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando a través de este medio. Sean bendecidos, Señor, cada una, Señor, de sus vidas, Señor. Y gracias, Padre amado, por permitirme dirigir, Señor, este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Enseguida estaremos escuchando una alabanza a través de nuestro hermano Lemme Durán.
Ahora, hermanos, quiero llevarle a meditar en una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Esdras, del capítulo 126, del versículo 1 al 6. Hay una porción de la palabra del Señor que muchas veces nosotros incluso la cantamos en la iglesia, que nos habla de que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Pero yo quiero llevarle a meditar en esta hora en esta versión, en esta traducción. Dice así en el nombre de Jesús: cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando, y de los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos las semillas se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Qué hermosa esta porción de la palabra de nuestro Dios, que algunas personas lo relacionan con el retorno y el exilio, obviamente, de Esdras y Nehemías. Otras personas lo relacionan con la constitución de Israel como una nación. Yo en esta hora quiero llevarle a meditar en cómo será, tal vez en un pronto retorno, que tengamos a reunirnos, a congregarnos, a cantar. Yo creo que nuestro cántico va a ser realmente maravilloso. Nuestro reencuentro, sin duda, el poder abrazarnos, el no tener tal vez este distanciamiento social. Yo espero ese día con ansia el poder verle a cada uno de ustedes, y yo creo que muchos de ustedes también. En esta hora también estaremos escuchando un número especial a través de nuestro hermano Hugo Muñoz. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Mis hermanos, mis hermanas, les saludo en el nombre del Señor y doy gracias por esta oportunidad de poder alabar al Señor. Les pido que puedan meditar en la letra de esta alabanza. Amén. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Madres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma.
gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo no viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo pueda conquistar. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo no viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo pueda conquistar. Gloria sea para ti, Señor. Gracias. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Hugo y en esta hora nuestra hermana Delfina Sánchez, esposa de nuestro pastor Leopoldo Valdés, también quiere saludar a cada uno de ustedes. Hola hermano, soy la hermana Delfi, como me conocen todos por hermana Delfi, esa soy yo. En esta hora los saludo, los bendigo en el nombre del Señor. Espero que todos se encuentren bien. Nosotros aquí en nuestro hogar estamos bien también. Gracias al Señor, no nos ha faltado nada. Y contenta, ¿cierto? Solamente por no vernos a ustedes, hermanos, de estar encerrada ya 3 meses. Estamos como medio inquietos, ¿cierto? Para poder vernos, porque hace tiempo que no nos vemos y necesitamos vernos, mirarnos, ¿cierto? Abrazarnos como lo hacíamos antes. Pero ya llegará el momento, así que solamente tenemos que cuidarnos, como dicen en televisión, ¿cierto? Cuidarnos, estar en nuestro hogar, cuando salgamos andar con la mascarilla, ¿cierto? Todo eso. Así que yo les deseo muy rica bendición a que todas mis hermanas de la clase femenina, como las amiguis, también les mando saludos, un gran abrazo para ellas. A las hermanas de la escuela dominical, a los hermanos del coro, a todos hermanos, todos los quiero mucho, bendiciones para todos, solamente las saludo, los quiero, los amo a todos, esperando que un día los volveremos a ver. Gracias, muchas gracias. Dios bendiga a nuestra hermana Delfina. A continuación estaremos escuchando una alabanza a través de nuestro hermano Lemme Durán. Su amor es fuerte y poderoso.
Quiero invitarle a orar en esta hora. Inclínese su cabeza donde quiera que esté. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora yo quiero orar, Señor, especialmente, Señor, en esta hora, por cada uno, Señor, de los enfermos, Señor, que a lo mejor puedan haber, Señor, en nuestra congregación, Padre amado. Pido, Señor, Padre Santo, Señor, que tú seas fortaleciendo, Señor, su vida, Señor, física y espiritualmente, Señor. Despeja, Señor, sus pulmones, sus vías respiratorias, Señor, sus arterias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Inyecta vitaminas, Señor, sobre su vida. Gracias, Padre amado, Señor. Oro, Señor, por mi hermano, Señor, de la tercera edad, Señor, Padre amado, especialmente, Señor, también por ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y en esta hora podamos estar atentos también al mensaje de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Nicolás Elgueta. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares en este día. Me gustaría, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor, que en este caso se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 36. Si están con su Biblia, me gustaría que me pudieran acompañar. Vamos a estar leyendo desde el final del versículo 4 hasta el versículo 6 del capítulo 36 de Isaías. Dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. El pueblo de Israel, durante este tiempo en el Antiguo Testamento, fue un pueblo que tuvo 4 reyes, cuando se encontraba ministrando el profeta Isaías. Dentro de estos 4 reyes, hubieron 2 de ellos que ayudaron mucho para que el pueblo se expandiera, para que el pueblo desarrollara cosas, para que tuviera una buena economía, para que se convirtiera en un pueblo sustentable durante ese tiempo. Hubo también otro rey durante aquel tiempo, como el rey Jotam o el rey Acaz, que ellos, aunque también ayudaron para que el pueblo progresara y para que se civilizara de mejor manera, también hicieron otra cosa, y que era pervertir el culto a Dios. Ellos comenzaron a traer prácticas paganas al culto de Dios, comenzaron a desestimar la ley del Señor, y en resumen, el pueblo comenzó a alejarse cada vez más de Dios. Se alejaban de la ley de Dios, se alejaban del culto verdadero al Señor, y en fin, ya no consideraban al Señor en ningún aspecto de su vida. El pueblo de Israel comenzó a expandirse y comenzó a tener mayores fronteras, comenzó a tener una buena economía, y era un pueblo en el cual no había guerra, por así decir, durante el tiempo de estos reyes, cuando se encontraba el rey, cuando se encontraba el profeta Isaías. Pero aún así, ellos dependían de otras naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver porque el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10 que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento se ocurrió para que nosotros tomáramos lecciones de ello, para que nos sirvieran de consejo, de advertencia y de una guía, para que en algunos casos no cometamos lo que ellos hicieron y para que en otros casos sigamos un buen ejemplo de piedad y de adoración al Señor. Cuando vemos este capítulo 36, vemos algo interesante y vemos que ocurre algo muy importante en el desarrollo de este libro, y es la invasión de Siria a Jerusalén. El rey de Siria, Sennacherib, que también era un general, fue a sitiar la ciudad de Jerusalén. Quería tomarla y poseerla y sacar botines y bienes de esa ciudad. Pero antes de ir, él hizo una pregunta al rey Ezequías, quien estaba reinando en ese tiempo. Y es una pregunta muy simple. Es una pregunta que no solamente estaba destinada a Ezequías como tal, sino también a todo el pueblo en general, a todo Jerusalén.
Y la pregunta es la siguiente, se encuentra al final del versículo 4, como lo leímos al comienzo. Es, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El pueblo de Israel, durante todo el Antiguo Testamento, desde que comenzó a ser un reino con el rey Saúl y los sucesores reyes, él comenzó a aliarse con otros imperios. Uno de estos imperios fue Egipto. Y es anecdótico que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y que ahora cuando están los reyes vuelve a unirse a Egipto. Nuevamente se une a él por medio de pactos, por medio de un convenio, para lograr seguridad, para lograr avance y cuidado. Pero eso no está mal, eso no es ningún problema. No es pecaminoso que confiemos en el hombre. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Tiene que ver con lo siguiente. Porque cuando en el pueblo de Israel se comenzó a pervertir el culto a Dios y se comenzó a desestimar la ley del Señor, y cuando se comenzó a dejar a un lado la fe en el Dios de Israel, lo que necesariamente ocurría era que comenzaban a confiar en el hombre. Y el tema aquí central es una confianza desmedida en el ser humano. Por naturaleza, estamos obligados a confiar en alguien superior a nosotros, aunque hay algunos que confían mucho en lo que son. Pero por naturaleza siempre somos llevados a confiar en alguien que sea más fuerte, más inteligente, que tenga una mayor educación, que tenga mejores habilidades. Pero el pueblo de Israel estaba tan cegado a causa de la perversa religión que tenían, estaba tan cegado en la confianza en el hombre, que en vez de entender que Dios es infinitamente mayor que Egipto y que el ser humano, terminaron confiando en el hombre. Y no quisieron confiar en el Señor. Comenzaban a buscar consejo en el hombre y no el Señor. Comenzaban a procurar su salvación, su cuidado y su sustento en Egipto y no en Jehová de los ejércitos. Ese era el gran problema. Cuando la Biblia nos habla de la confianza en el hombre, particularmente en el libro de Isaías se nos habla de Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel confiaba mucho en el faraón de Egipto. Pensaba que estando unida a Egipto podía lograr una identidad, podía estar seguro, protegido, con recursos necesarios para poder subsistir durante el tiempo. Pensaban que el pueblo de Egipto era su Mesías, por así decir, era su liberador, era en quien podían desprender toda su confianza. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña cuando nos muestra que confiamos en el hombre. Lo que la iglesia en el Antiguo Testamento cometió, ese gran pecado de confiar en el hombre y no en Dios, es el mismo pecado que cometemos en la iglesia en el Nuevo Testamento, sobre todo en el tiempo actual. Cuando vienen tiempos de crisis, o de hecho cuando estamos bien, estamos llevados a confiar en el ser humano. Por eso que decía que la pregunta que le hace Sennacherib al rey Ezequías es importante y debe ser respondida por cada uno de nosotros. ¿En quién estamos confiando? Estamos confiando. ¿Qué confianza es esta en que tú te apoyas? Si vamos un par de capítulos antes, en el libro de Isaías, en el capítulo 30, nos vamos a dar cuenta que Dios se queja con el pueblo de Israel, porque estaban cometiendo una gran atrocidad. Esta atrocidad no consistía en tener un cierto comportamiento, en tomar ciertas cosas, en decir ciertas palabras, sino que estaba relacionado con algo más importante y con algo más íntimo en el alma de los creyentes, y que era la confianza. El capítulo 30, los primeros 3 versículos, dice lo siguiente: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». El pueblo de Israel estaba buscando consejo y sabiduría no en Dios, sino en Egipto. Y nosotros no estamos ajenos a esa realidad. También en muchas ocasiones, tanto por nuestra naturaleza como hombres, como por nuestro pecado, estamos llevados a tener una confianza desmedida en lo que el hombre nos puede dar. Vemos al hombre tan superior a nosotros, tan más importante que nosotros, tan más rico que nosotros, que nos es llamativo.
y que pareciera que en ellos podemos estar confiados y que bajo su sombra vamos a encontrar una salvación completa y eterna. Pero es ese pensamiento el que tanto nos ataca y que causa enemistad entre Dios, aquel principio que Dios está quejándose contra el pueblo de Israel. Dios dice, ay de los que se apartan. Cuando Dios en la Biblia quiere enseñar un juicio o una venida que Él tiene en juicio para con el pueblo, siempre se ocupa el ay, que es una palabra que se refiere a una queja que proviene por un juicio terrible que Dios da a su pueblo o al mundo. Entonces Dios está diciendo que juicio viene, que una consecuencia negativa, que un castigo va a venir a aquellos que se apartan del Señor y que quieren tomar consejo no del Señor, sino de Egipto, sino del hombre. Aquellos que se quieren cobijar en una cubierta que no es la cubierta del Espíritu del Señor, sino que se quieren cobijar en la cubierta material, en la cubierta física, en una cubierta emocional, en una cubierta económica que encontramos en el mundo, pero no en la cubierta de paz y de confianza que nos da el Espíritu de Dios. Dice algo interesante y dice añadiendo pecado a pecado. Esto tiene que ver con pecados que se amontonan, así como uno amontona ladrillos para edificar una pared. ¿Por qué será que hay tanto pecado cuando decidimos no confiar en el Señor? Es una pregunta interesante. Porque cuando nosotros no confiamos en Dios es porque no queremos hacerlo, y cuando no queremos hacerlo es porque tenemos muchas razones para no confiar en Dios. Por eso que aquí dice pecado añadiendo pecado a pecado. Son muchos pecados que se ven involucrados en la desconfianza con el Señor. El primero de estos pecados es la falta de fe. El segundo pecado es pensar que Dios es alguien no digno de confianza. Pensamos que Él no es necesario, pensamos que su palabra no es suficiente, y por último lugar pensamos que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. E incluso podemos añadir otro punto, y pensamos que el hombre es más grande que Dios, y que Él puede darnos aquello que Dios se demora en entregarnos. Por eso que aquí dice añadiendo pecado a pecado, porque son muchos los pecados que ocurren en los creyentes cuando deciden no confiar a Dios. Y esto ocurre simplemente porque prefieren confiar en otro, que es el hombre. En el mismo libro de Isaías, Dios le dice al pueblo que están confiando en alguien que no es Dios, en alguien que no es espíritu, que están confiando en soldados y en caballería. En otras palabras, les dice que están confiando en lo físico, están confiando en cosas humanas, pero no depositan todo su ser en quién es Dios. Volviendo al capítulo 36, sobre la invasión que hace Sennacherib al pueblo de Jerusalén, aquí Sennacherib se presenta muy sabio, y para él es un poco raro esto. ¿Qué cosa? Que los creyentes confíen en el hombre. Tanto para Dios es algo detestable, y también para Sennacherib, alguien completamente impío, una persona que no pertenecía a la iglesia de Dios, para él era raro que el pueblo creyente confiara en otra persona. Por eso que él comienza a decirles al rey Ezequías y a su pueblo en quién realmente estaban confiando. Y las palabras de Sennacherib son muy sabias, porque nos dicen en quién nosotros confiamos cuando queremos rechazar al Señor. El versículo 5 dice lo siguiente. El versículo 6 dice: He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Aquí lo que hace Sennacherib es comparar el objeto de la confianza de los cristianos y de la iglesia como algo frágil. No hay nada más frágil que algo que tenga que ver con la paja o con una caña. Son cosas que con un soplo se pueden romper. Así de frágil es la confianza en el hombre. Así de inútil es confiar en el ser humano para nuestra salvación, para nuestro cuidado y para nuestro progreso. En otras palabras, lo que Sennacherib sabiamente le está diciendo a Ezequías y nos está diciendo a nosotros, la iglesia de Dios, es: no confíen en alguien que no merece confianza. Dejen de confiar en alguien que es débil y que es como el aliento, que un día aparece y que otro día se va. Dejen de confiar en alguien que es igual a ustedes y confíen en alguien que es diferente.
El texto dice que si alguien se apoyara en Egipto, en otras palabras, si alguien comienza a confiar en el hombre de forma desmedida, a tal punto que deja a un lado al Señor, es igual que confiar en algo, es igual que confiar en el agua que se queda en la mano. Porque nosotros pensamos que podemos tomar el agua con nuestra mano, pero la realidad es que el agua se va por nuestros dedos. Cuando queremos confiar en el hombre, estamos confiando en una caña que se va a romper, en una mano que nos sostiene el agua, y en un espíritu que quiere tomar el aire. ¿Qué significa esto? Nadie puede tomar el aire con la mano. Nadie puede abrazar el oxígeno. Siempre pasa y pasa todo lo que hay a su alrededor. Entonces, cuando queremos confiar en el hombre, estamos haciendo algo completamente imposible. Si queremos procurar cuidado, salud y salvación al confiar en el hombre, no lo vamos a tener. Sino que, por el contrario, vamos a obtener pena, destrucción y vergüenza. Así es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Esa es la realidad de la confianza que muchas veces tenemos. Esa es la realidad que ocurre en nosotros cuando queremos confiar en el hombre y cuando no creemos que Dios es suficiente. Si lo vemos desde un punto de vista lógico, tendríamos que confiar en Dios. Si Israel, a causa de su pecado, no hubiese visto las cosas como él las veía, él tenía que haber llegado a la conclusión siguiente: debo confiar en Dios, porque Dios es mayor que Egipto. De hecho, Dios nos redimió de Egipto. Dios es rey, Él es rico, Él tiene todo lo que podemos desear. Entonces sería un tanto ilógico que confiáramos en un hombre mortal que se enferma y que un día va a morir. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Él podríamos haber encontrado salud y salvación. Pero a causa de su pecado, ellos no lo hicieron. Porque pensaron que el hombre era más importante que Dios. Pensaron que la imagen que nos presenta el hombre, una imagen de riqueza, de poder, de conocimiento, es más importante que la gracia, el cuidado y el amor que tiene Dios para con nosotros. Si retrocedemos un poco al capítulo 30, podemos ver lo siguiente en el versículo 2, que antes lo habíamos leído. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Esto es lo que Israel buscaba en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que como iglesia también buscamos en muchos momentos de nuestra vida. Buscamos tener fortaleza en el hombre, buscamos fuerza, buscamos esperanza, buscamos estar cobijados en la sombra que nos puede dar el hombre. Pero esto, al fin y al cabo, se va a transformar en algo terrible para la vida de los cristianos, si ellos persisten en alejarse de Dios y confiar en el hombre. En el versículo 3, Dios dice lo siguiente: pero la fuerza de Faraón se les cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Si nos ponemos a pensar en lo que nos dice este versículo, no deberíamos por qué confiar en el hombre a tal punto de rechazar la benevolencia de Dios. Aquí Dios nos dice que aquellos que trabajan y que arduamente quieren confiar en el hombre como su salvador y como su sustentador, o que incluso, y tiene que ver mucho con esto, aquellos que confiamos en nosotros y que pensamos que sin Dios estamos bien y que nuestra vida la podemos hacer nosotros sin la necesidad de Dios, finalmente vamos a llegar a un fin terrible, el cual es vergüenza y confusión. Por eso Dios aquí lo dice, que si confiamos en Egipto, terminaremos en vergüenza. Si confiamos en la sombra de Egipto, terminaremos en confusión. Porque el confiar en el hombre no nos lleva a nada. Y esto no tiene que ver con el amar al prójimo, porque tenemos el mandamiento más grande de amar al Señor y amar a nuestro prójimo y preocuparnos por él, por sus necesidades, pero otra cosa es confiar desmedidamente en ellos y pensar que confiando en el hombre vamos a poder estar seguros. Ese es un principio que Dios niega completamente en la Escritura. Esa es una actitud que a Dios le es detestable, que pensemos que el hombre es más suficiente que el Señor. Y todo esto tiene que ver
cuando los reyes comenzaron a pervertir el culto a Dios. Porque cuando se pervierte nuestro culto, cuando no consideramos la ley del Señor, ignoramos quién es Dios. Ignoramos que Él es santo, que Él es justo y que es todopoderoso. Y comenzamos a ver esos atributos de Dios en el hombre y pensamos que Él nos puede salvar. Y de vez en cuando hace falta alguien que nos diga, al igual que Sennacherib, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? El confiar en el hombre va a traer problemas. A Israel le trajo problemas el confiar en Egipto. ¿Cuál problema? Que se rebelaron contra Sennacherib. Por eso que él le dice, ¿por qué se rebelaron contra mí? El confiar en el hombre y no en Dios no solamente nos va a traer problemas con nuestro prójimo, sino también problemas con el Señor. Porque Él nos dice que solamente Él debe ser alabado. Él da evidencias en la Escritura de que a Él solamente le debemos rendir culto. Él nos demuestra en cada libro de la Biblia que Él debe ser el centro de nuestra confianza y no un ser humano cualquiera, pecador, y que es enemigo de Dios. Aquí, lo que vemos en este capítulo 36 del libro de Isaías es que Dios nos amonesta y que Él nos hace la misma pregunta que le hizo Sennacherib al rey Ezequías. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tiempos de crisis? ¿En tiempos de pandemia? ¿En tiempos de riqueza, de pobreza, de comodidad? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en el hombre? ¿O estás confiando en Dios, aunque no veas nada? Aquí el tema tiene que ver con la fe. Totalmente está relacionado con la confianza. Y ese es el propósito de este capítulo. Que nosotros podamos entender que confiar en el hombre, que depender del ser humano como alguien que nos puede dar cuidado, protección y salvación, es algo fatuo, es algo que no tiene propósito, es una vanidad de vanidad, es aflicción de espíritu, el pensar que el hombre puede darnos lo que Dios nos puede dar. A lo mejor cuando confiemos en el hombre vamos a recibir muchas cosas, y eso es obvio. Podemos recibir dinero, podemos recibir un buen trato, una buena situación, se nos pueden abrir muchas puertas, pero al final todo acabará en vergüenza, todo acabará en juicio y todo acabará en confusión de espíritu para todos los que prefieren confiar en el hombre y no en el Señor. Debemos hacernos esa pregunta que Sennacherib le hizo al rey Ezequías y mirar nuestro ejemplo de vida y contrastarlo con el ejemplo de la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ellos estaban actuando? ¿Qué causó esa conducta rebelde del pueblo? ¿Recibieron un juicio? ¿Fueron bien tratados por Dios? ¿Fueron disciplinados por el Señor? Desde luego. Una de las formas en las cuales Dios disciplina a sus hijos es negándoles su palabra, es negándoles su revelación, e incluso negándoles que puedan adorarlo realmente. En el Antiguo Testamento, la iglesia hubieron tiempos donde no pudo tener la ley del Señor a causa de sus pecados, donde no pudo adorar correctamente a Dios porque lo adoraban de mal manera. En el siglo XVII, la iglesia de Escocia estuvo más de 50 años sin asistir a cultos, sin administrar sacramentos y sin oír predicaciones, porque estaban comportándose de una forma pagana. Esa es una manera histórica y bíblica en la cual Dios muestra su ira para con su pueblo y los castiga y los corrige, porque han querido depender del hombre y no de Dios. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta y ver en nuestro interior si estamos actuando como el pueblo de Israel, si estamos actuando como Sennacherib, o si estamos actuando como creyentes verdaderos que están siempre deseando la confianza en el Señor. Si nos ponemos a comparar a Dios y al hombre, podemos ver que la Biblia da muchas evidencias de que Dios es mayor que el hombre. Dios es más sabio, es más poderoso, Dios tiene mucho más poder, es mucho más capaz que lo que es el hombre. Entonces, por un aspecto de la pura razón, tenemos que estar obligados a confiar en Dios. Pero como vamos acomodando y amontonando pecado contra pecado, como decía Isaías 30, versículo 1, eso nos impide ver la realidad.
y nos impide ver que el hombre es una criatura y que Dios es el creador. Nos impide ver que Dios es el Padre de todos los dones y no el hombre. Nos impide ver que en Él encontramos salvación y vida eterna y cuidado y no en el hombre. Aunque es verdad que aquí en la tierra podemos obtener privilegios y podemos obtener muchas cosas de parte de los reyes, de los presidentes y de nuestros familiares y aún de nosotros mismos por nuestro esfuerzo, todo eso es inútil cuando lo comparamos con lo que Dios nos puede dar, cuando nos comparamos con las promesas que Dios da en su palabra. Y aquí el principio final, y con esto quiero terminar, el principio final que Él nos quiere demostrar es que confiar en el hombre es algo inútil ante Dios, de que es algo que Dios detesta. Podemos tener fe en nuestro compañero, podemos descansar en ciertos aspectos en él, pero eso no tiene que llevarnos a rechazar a Dios. Y si el Antiguo Testamento nos dice que Israel lo hizo, es porque nosotros lo podemos hacer. No debemos creernos una super iglesia ni super cristianos a tal punto de que digamos que no vamos a cometer el pecado que ocurrió en la antigüedad. Por el contrario, cada día lo cometemos. Y cada día de una u otra manera demostramos que Dios no nos es suficiente o que Dios no es tan poderoso y que nosotros debemos ser los dueños de nuestra vida y los creadores de nuestro futuro. Aquí, en resumen y finalmente, Dios se queja de su pueblo. Dios se queja y no se queja solamente para castigarlo, no se queja solamente para mostrarle que están actuando mal, sino que también Dios se queja con otro propósito, y con un propósito aún mayor, que es mostrar su grandeza, y es mostrar que al compararse con el hombre, Él es infinitamente más grande, y que al ser infinitamente más grande, Él merece una mayor adoración, y una adoración completa, una confianza genuina a quién es Él, porque ningún hombre nos ha podido redimir, ningún hombre ha podido liberarnos de la esclavitud del pecado. Ningún hombre ha muerto por nosotros. Ningún hombre ha resucitado para que podamos ser justificados. Ningún hombre nos ha dado una esperanza de una gloria eterna en la cual conoceremos a Dios, en la cual seremos conocidos tal cual somos y en la cual nos transformaremos en lo que ahora no somos. Solamente Dios nos puede dar aquella esperanza. Por esa razón, hermanos, en esta palabra se nos llama a que podamos hacer un autoexamen en nuestro interior y que viendo el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento saquemos una respuesta y una conclusión a nuestra pregunta. ¿Estamos confiando en el hombre o estamos confiando en Dios? ¿Qué privilegio tendremos si confiamos en el hombre? ¿Qué privilegio tendremos si confiamos en Dios? Que el Señor nos ayude y que podamos aprender a responder esta pregunta. ¿Qué confianza es esta en la que te apoyas? La respuesta que deberíamos tener es Dios. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda estar en nuestros corazones y que podamos cada día depender de Él y por medio de su palabra ver la revelación que Él nos da, de que Él merece confianza y no Egipto, de que en Él estaremos seguros y no bajo el manto de Egipto. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esto. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos escuchar el mensaje de su palabra. ¿Sabe? Allá afuera se dicen tantas cosas. Se dice, por ejemplo, que no vienen días mejores, pero te puede resultar un tanto contradictorio en esta hora lo que te puedo decir, que si vienen días mejores para nosotros, la iglesia. Así nos dice en su palabra. Viene Cristo a buscarnos. Nos vamos a ir con Él. Vamos a conocer a Dios. Vienen la entrega de galardones. Vienen la entrega de coronas. ¿No te parece eso maravilloso? En esta hora también vamos a escuchar una alabanza que mi hermano Lesme tiene preparado para que podamos cantar juntamente con él.
mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Mis agradecimientos y saludos para cada uno de ustedes. Una vez más, mis hermanos, oremos ante nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo en esta hora
Te agradezco, Señor, que me hayas permitido el poder bendecir de alguna manera a lo mejor a mis hermanos que nos escuchan, Señor, en esta hora de la mañana. Bendice, Señor, cada una de sus vidas, bendice cada familia representada, Señor. Gracias, Señor, por lo que tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos todo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.